para salvar, para llevarlos a la gloria de Dios, para llevarlos a la presencia del Señor. Y ahora en el versículo 13, el apóstol Pablo le dice una vez más, le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, ¿verdad? Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo le dice a Timoteo ahora, le dice, te doy una ordenanza, y la ordenanza que te doy, lo miramos un poco la vez pasada, te la doy delante de Dios, pero no solamente delante de Dios, te la doy también delante del Señor Jesucristo, quien dio testimonio, ¿verdad? Y Pablo le da esta ordenanza a Timoteo, porque Pablo tenía que, Timoteo, perdón, ¿verdad? Tenía que cumplir una tarea. Y en esa tarea que él tenía que cumplir, tenía que hacerla en todo tiempo, sabiendo que estaba delante de la presencia de Dios. Que todo lo que él hacía, que todo lo que él iba a llevar a cabo, tenía que tener siempre en mente que estaba delante de la presencia de Dios, y que todo lo que estaba haciendo Timoteo, todo lo iba a estar haciendo delante de Dios. Amén. Y que en todo tiempo él tenía que pensar en lo que estuviera haciendo, en agradar a Dios. No en agradarse a sí mismo ni empezar a agradar a los hombres. Timoteo estaba en una situación difícil ahí donde estaba, ¿verdad? Y era muy fácil que Timoteo, por su carácter, por como él era, cayera o se desanimara. Y Pablo le está dando palabras de motivación a Timoteo, ¿verdad? Y por eso le puse por tema la motivación de un hombre de Dios. Timoteo tenía que ser motivado por el apóstol Pablo para que pusiera su fe y su confianza únicamente en Dios. Pablo dice, Timoteo, todo lo que yo te he ordenado, todo lo que se te ha dicho, hazlo pensando en todo tiempo que estás delante de la presencia de Dios el Padre, y que aprendas a confiar en que Dios es tu sustento, que Dios es aquel que da todas las cosas, que Dios es tu protección, que todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer delante de la presencia de Dios. Pablo no le dice, pues, Timoteo, si tú quieres, pues puedes hacer esto. No, Pablo le dice, yo te mando. Pablo le da una orden a Timoteo, le está dando una ordenanza y le dice, te mando delante de Dios. Y le dice que es Dios el que da vida a todas las cosas, porque en las circunstancias que Timoteo estaba, podía correr peligro su vida. Y Pablo quería que Timoteo pusiera su fe y su confianza en Dios, sabiendo que es Dios el dador de la vida. Que si Dios da la vida, es el único que puede quitarla. Pero que Dios, así como da la vida, es aquel que si los ha llamado, él iba a ser el protector de cada uno de ellos. A ver, es que era necesario poner su fe y su confianza en Dios Todopoderoso, en Dios el Padre. Pablo se está refiriendo a Dios el Padre en este momento. Le dice que ponga su confianza en Dios, pero le dice también que se lo manda delante de Dios, dice, pero también delante del Señor Jesucristo. Y es importante que Pablo trae al Señor Jesucristo y dice, Timoteo, yo te estoy mandando delante de Dios, pero también delante del Señor Jesucristo. Amén. Y le dice Pablo a Timoteo, ¿por qué? Le dice, porque el Señor Jesucristo dio testimonio aún contra un hombre, ¿sabes? Poncio Pilato, que fue un hombre que iba en contra de la fe que ellos predicaban. Pero aún en las circunstancias que estuvo el Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de alguien que todo lo que hace, lo hace pensando únicamente en querer agradar a Dios. El ejemplo máximo que la iglesia tiene es nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo máximo, el apóstol Pablo se lo pone a Timoteo y dice, yo te estoy mandando delante de Dios. Confía en Dios, que Él suplirá, que Él va a ser tu sustento, que Él va a ser tu protección. Y ten en cuenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en medio de toda la circunstancia, aun cuando fue a la muerte, cuando fue ante Pilato, Él nunca negó el nombre de Dios, nunca hizo nada por agradarse a Él mismo, sino que todo lo que el Señor Jesucristo hizo
lo hizo en todo tiempo por agradar a aquel que lo había enviado con una misión, con una obra específica en la que él tenía que hacer. Y ese es el ejemplo más grande, ¿verdad?, que nosotros tenemos. El máximo ejemplo de quien hace todo pensando en agradar a Dios. Y nosotros podemos ver a través de la escritura que el Señor Jesucristo nunca hizo su voluntad, sino que su voluntad, aún a pesar de todas las circunstancias por las cuales que él pasó, que al final nosotros sabemos que lo llevaron a la cruz del Calvario, que lo llevaron a la muerte, él nunca desistió de solamente hacer una cosa: querer agradar a su Padre, querer hacer la voluntad de Dios, de aquel que lo había enviado con una misión. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, versículo 30, la segunda parte, el Señor Jesucristo dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad, dice, del Padre. Pablo en algunas ocasiones llegó a decir: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo también. Porque Pablo buscaba hacer la voluntad de Dios, pero tenía un ejemplo. Pablo imitaba al Señor Jesucristo. Y ahora Pablo ese el ejemplo que él seguía. Decía: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo era. Ahora Pablo le dice directamente a Timoteo: Timoteo, yo te mando delante de Dios, pero delante del Señor Jesucristo. Toma el ejemplo del Señor Jesucristo para que puedas llevar a cabo todo lo que vas a hacer. Porque como decía ahorita lo que dice en San Juan, dice: el Señor dijo, yo no he venido, no busco hacer mi voluntad. En todo tiempo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Y él dice: la voluntad del Padre. Es que Timoteo, Pablo le está diciendo: Timoteo, tú tienes el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a enfrentar quizás circunstancias, quizás vas a pasar por momentos difíciles en tu vida. Vas a tener persecución, porque así como se levantaron contra el Señor Jesucristo, se van a levantar contra ti. Cuando tú te esfuerces por hacer la voluntad de Dios, cuando tú te esfuerces por hacer aquello que es agradable delante de la presencia del Señor. Y hay varios pasajes donde el Señor Jesucristo siempre decía que él quería hacer la voluntad de Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 38, es Juan escribiendo, pero son palabras del Señor Jesús, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice: y esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En todo tiempo el Señor Jesús tenía algo en mente, y era poder agradar a su Padre. Y era algo que Pablo le estaba sembrando a Timoteo. Y creo que es algo que cada uno de todos aquellos que vienen al Señor Jesús, aquellos que somos llamados hombres de Dios, aquellos que predicamos la palabra del Señor, que es algo que nunca podemos quitarnos de la cabeza, que Dios no nos ha llamado para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Y que así como el Señor Jesucristo le decía a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Es lo mismo para nosotros, hermanos, aquellos que Dios ha llamado, somos para apacentar las ovejas del Señor, para cuidar de las ovejas del Señor, no para hacer nuestra propia voluntad. Y era algo que Timoteo tenía que saber y tener en mente, que aún le podía costar la vida, porque al pastor de las ovejas, al Rey de Reyes y Señor de Señores, le costó aún su vida por llevar a cabo la voluntad de su Padre, por hacer la obra con la cual él había venido. Dice: porque yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y nosotros podemos ver aún a aquel gran ejemplo, al máximo ejemplo que la iglesia cristiana tiene. Que aún en los momentos de agonía, en los momentos cuando él estaba entristecido, cuando su alma se sentía a morir, él clamó a su padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. 2 veces, hermano. Bueno, ahora 3 veces. Le dijo: sí, Padre, si es posible. Pero no fue posible. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe cuál fue la voluntad del Padre? Que fuera colgado en un madero. Esa fue la voluntad del Padre, y Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, estuvo dispuesto a entregar su vida en esa cruz para complacer al Padre, para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era de que todos aquellos que el Padre le había dado, él a través de su vida, muerte y resurrección, los llevara a la presencia de Dios. Y entre esos estábamos usted y yo. Entre esos estábamos usted y yo. ¿Ya? Y nuestro Señor, en otras palabras, Timoteo, no te acobardes nunca. Porque muchas veces es fácil solamente mirar de afuera todo lo que está pasando. O ser como Timoteo, era una persona que caminaba, podemos decir, a las faldas del apóstol Pablo. Pero ahora Timoteo iba a tener que enfrentar solo, porque Pablo no estaba. Pablo estaba en otro lado, y cuando estaba Pablo, era Pablo el que daba la cara, era Pablo el que hacía todas ellos eran sus ayudantes. Pero ahora Timoteo iba a tener que enfrentar todas las situaciones, las circunstancias por él mismo. Iba a vivir en carne propia todas aquellos desprecios, quizás a las cosas que se iban a levantar en contra de él. Y era necesario que él tuviera un ejemplo a quien mirar, y qué mayor que mirar al Señor Jesucristo. Delante del Señor Jesucristo, le dice Pablo, que dio testigo cuando aún fue a la muerte, cuando aún fue condenado a morir. Él no negó: eres tú el rey de los judíos. Tú lo dices, tú lo has dicho, yo soy el rey de los judíos. No se retractó nunca. Él sabía perfectamente quién él era. Y el apóstol Pablo le está motivando a Timoteo para que él pueda saber cómo enfrentar y tener en mente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cada uno de nosotros, hermano, sabe que independientemente si predicamos o no predicamos la palabra del Señor, independientemente de todo eso, es muy probable que nosotros vamos a pasar por circunstancias difíciles en nuestras vidas. Algunas que son, ¿verdad?, que van a venir así, pero es muy probable que podamos pasar por causa del evangelio. Y cuando nosotros pasemos por causa del evangelio, si Dios permite, hermanos, Dios va a estar a nuestro lado. Dios va a ser nuestro sustento, nuestra fortaleza. Nosotros no sabemos por qué circunstancias Dios va a permitir a cada uno de nosotros pasar, hermano. Pero en cada una de esas circunstancias nosotros podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Mire, quizás nuestras circunstancias son diferentes a las de ellos, pero es muy probable que por ser cristiano te van a despreciar en tu trabajo. Es muy probable que por ser cristiano, quizás aquellas personas que antes se decían ser tus amigos, ya no van a ser tus amigos. Te van a rechazar. Y son cosas quizás mínimas, ¿verdad? Porque comparado a lo que aquellos hombres pasaban, aquellas cosas que ellos sufrían. Pero, ¿qué importa? Nosotros no estamos para agradar a los hombres. Nosotros no estamos para agradar a nuestros amigos, a nuestras amistades, a nuestros familiares.
Nosotros estamos para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aunque nuestras circunstancias son muy diferentes, no es verdad, hermano, que muchas veces nos acobardamos. No es verdad que muchas veces nos avergonzamos del evangelio, nos avergonzamos de nuestro Señor, siendo ya cristianos. Es que Pablo estaba motivando a Timoteo. Timoteo, acuérdate que Dios te está viendo, que estás delante de Dios. Y cuando pierdas las fuerzas, cuando te sientas desmayar, recuerda que tienes un gran ejemplo, el ejemplo máximo que todo hombre cristiano puede tener, a nuestro Señor Jesucristo, que siempre se paró firme, que nunca negó quién él era, que nunca negó a su Padre, que nunca negó la palabra de Dios, que siempre estuvo firme, aún en todas las persecuciones que él seguía, porque su vida fue una vida de persecución. Desde chiquito no lo mandaron matar. Desde chiquito su vida estuvo en peligro desde que él nació, hermano. Mandaron a matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque querían matarlo a él. Su vida fue siempre así. Hay un lapso que nosotros no sabemos de la vida del Señor Jesucristo. Pero todo lo que nosotros sabemos que fue persecución para querer quitarle la vida. Que desde que él empezó a los 33 años su ministerio, a los 30 años, su ministerio, él siempre fue persecución tras persecución hasta que llegó a la cruz del Calvario. ¿Ya? Pero nunca buscó agradarse a sí mismo. Siempre quiso agradar a aquel que lo había enviado. Es que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice, Timoteo, te mando esto, pero le dice el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, sin manchas, que no tengas nada de qué acusarte, ¿verdad? Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos sabían que tenían una meta. Ellos esperaban siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo desde aquellos entonces. Ellos esperaban. Timoteo, esto no es, en otras palabras, Timoteo, esto no es de hacerlo una vez bien. Porque muchas veces se hacen las cosas bien una vez, quizás un tiempo se camina bien y después pasa el tiempo y dice, no viene el Señor Jesús. Pues entonces, vamos a estar tranquilos, vamos a relajarnos, vamos a tirarnos a la hamaca, vamos a hacer, no. Dice Pablo, no, le dice a Timoteo, esto es todos los días de tu vida. Esto es tu vida. Esto es hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Solamente el Padre sabe el día y la hora. Pero mientras tanto, Timoteo, tú tienes que vivir con esa expectativa de que algún día el Señor Jesucristo regresará. Y mientras estás en la espera de la venida del Señor Jesucristo, tú debes de vivir buscando agradar a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios, quizás enfrentando situaciones, quizás enfrentando problemas, circunstancias por donde Dios te haga pasar, pero siempre buscando agradar a Dios. Amén. En todo tiempo debía Timoteo. ¿Hasta cuándo? Timoteo se murió. El Señor Jesucristo no vino. O sea que toda su vida tuvo que haber estado buscando agradar a Dios. ¿Hasta cuándo nosotros debemos de vivir una vida, buscar agradar a nuestro Dios? Cuando recién nos convertimos, cuando vamos empezando los primeros 5 años del evangelio, cuando nosotros hemos conocido y estamos más emocionados que nada y estamos bien prendidotes y pues ahora sí, el Señor, gloria a Dios, y aunque me llamen aleluya, aleluya soy. Y cantamos ahí, me llaman aleluya, aleluya soy. Me llaman aleluya, aleluya soy. Gloria a Dios en mi corazón. Mis pecados son perdonados. Y nos emocionamos, pero es solamente del principio. Es una vida.
es vivir una vida, porque mientras el Señor Jesucristo no venga, el cristiano debe de vivir buscando agradarle. Cualquiera que sean las circunstancias de los hijos de Dios, Dios no nos dice, mira, si las circunstancias están difíciles, pues tú haz lo que mejor te parezca. Y ya después que salgas de aquella circunstancia, entonces me buscas y pues ya va a ser diferente, ¿no? ¿Están afligidos? ¿Están afligidos? ¿Qué hay que hacer? Comunión. Hay que estar en comunión. En medio de estar afligido es estar en medio de una aflicción. Quizás en medio de una persecución, quizás ahora en nuestros tiempos, quizás en medio de una enfermedad, quizás en medio de un problema o algo. Pero estamos afligidos. Mantener la comunión con nuestro Dios, porque son los medios de gracia que Dios nos ha dado, la oración, uno de los medios de gracia, la oración. Estar en comunión con Dios, no importa por la circunstancia que yo esté pasando. Estoy en un problema económico, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar también. Orar en todo tiempo. Mantener la unidad con aquel que es el único que va a poder darnos la fortaleza para poder salir adelante en medio de las circunstancias. Y es lo que Pablo quería que Timoteo entendiera, hermano. Le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta el final de tu camino. Hasta el final, o que Él venga por ti, o que te lleve, o que muera. Podía morir Timoteo también. Pero la idea es esta: todo tiempo el hombre de Dios, su motivación principal debe de ser agradar a Dios. Debe de ser su motivación principal hacer la voluntad de Dios. No lo que más me conviene, porque muchas veces nosotros hacemos lo que más nos conviene. Vemos qué es lo que más me conviene a mí. Y nos olvidamos por completo de Dios. Y empezamos a hacer aquellas cosas que quizás son agradables para nosotros, que nos hacen sentir bien y que nosotros decimos, oh, que a todo dar. Sí, pero eso que decidiste hacer, eso que decidimos hacer, ¿está agradando a Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en medio de las decisiones que estás tomando? ¿O simplemente estás buscando agradarte a ti? Es lo que Pablo que Timoteo tenga en mente eso. Timoteo, tú vas a estar delante de Dios. Timoteo, tienes un ejemplo. Timoteo, yo te mando que lo hagas todo sin mancha, sin nada de que se te acuse, pero tienes que hacerlo, no lo que más te conviene. No es lo que más te conviene lo que tienes que hacer, la decisión que debes de tomar. Tienes que hacer lo que Dios te ha mandado hacer como hombre de Dios. Y quizás nosotros podemos decir, eso es para Timoteo, no, para nosotros también. Para nosotros es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos tomar decisiones basadas en lo que más me conviene, sino en lo que más le agrade a Dios. Porque ahora nuestra vida no es para agradarnos a nosotros. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. ¿Para qué? Para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque ahora nosotros ya no vivimos para nosotros. Porque ahora nosotros debemos de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros para llevarnos a la presencia de Dios Padre. Porque por eso el apóstol Pablo puede decir, porque ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Podemos nosotros decir eso, y nosotros podemos hasta aprender ese versículo de memoria. Ya no vivo yo.
Cristo vive en mí. Y la vida que ahora yo vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero de aprenderlo a vivirlo, hay una gran distancia. Porque desgraciadamente como miramos un poco el martes, hemos olvidado la majestad de Dios. Hemos olvidado quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y Pablo lo que hace es que ahora empieza a recordarle a Timoteo, que le empieza a traer unos majestuosos atributos de Dios. Para que Timoteo medite y para que nosotros meditemos también, porque una de las cosas que pasa es que muchas veces nosotros olvidamos lo maravilloso que es nuestro Dios. Y porque olvidamos lo maravilloso que es nuestro Dios, ponemos nuestra mirada en otras cosas que comparados a la majestad de nuestro Dios no son nada. Pablo le dice, la cual a su tiempo mostrará, dice hasta la venida del Señor, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ya? Pablo le da unos atributos a Dios que solo a él le pertenecen. Primero que nada, Pablo le dice que Dios el bienaventurado. ¿Sabe que Dios es bienaventurado? Y bienaventurado puede ser decir que es feliz, que está contento, que siempre está contento, que está satisfecho. Pablo le dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado. ¿Verdad? Dios es bienaventurado. Dios nunca tiene frustraciones. Dios no está frustrado. Ay, el hermano, ay, Alfredo no hizo esto. No se frustra, no tiene infelicidad. No es infeliz. No tiene ansiedad, no está ansioso. Ay, ¿qué es lo que está pasando? No, Dios está feliz, está contento todo el tiempo. Aunque hay cosas que a él no le agradan que los hombres hacen, eso no le causa a él una infelicidad, no le causa una ansiedad. Dios está en control de todas las cosas. Por eso Pablo le dice, el bienaventurado, solo soberano. Porque solo soberano es uno, solo nuestro Dios. Él hace como quiere y lo que él quiere como a él le parece. Y siempre hace lo que es correcto. Y esto es importante, las cosas que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, entenderlas. Que Timoteo recordara, vea, todo esto. Que Timoteo recordara a quién es al que le está sirviendo. Porque desgraciadamente muchas veces podemos olvidarnos de realmente a quién estamos sirviendo. Olvidamos la grandeza de Dios. Olvidamos que Él nos llamó con un propósito. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en Dios? Lo que nos viene a la mente, ¿qué le viene a la mente cuando usted piensa en Dios? Es una pregunta que hacía A.W. Tozer. Decía, lo que le viene a la mente al hombre referente a Dios, cuando piensa en él, eso es lo más importante para él. Pero si el hombre piensa simplemente en Dios, oh, es Dios ya. Porque cuando pensamos en Dios, cuando meditamos en Dios, tenemos que meditar en su grandeza, en su poder. Meditar en quién es Él. Meditar que Él no es igual que nosotros.
decía Tozer, porque como de la forma de la que el hombre vive, refleja lo que él cree de Dios. Y sabe que es muy cierto eso. Porque si uno vive de, por eso vemos a la gente del mundo. Ellos viven como ellos quieren. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos creen de Dios. Pero el hombre de Dios va a vivir de acuerdo a lo que él cree de Dios. ¿Crees que Dios es digno de ser alabado? Creemos que Dios es digno de reverencia, de adoración. Creemos que Dios es soberano, que es todopoderoso. Es importante entender todo esto. ¿Sabe que entender un poco los atributos de Dios nos ayuda mucho a poder vivir de una manera diferente delante de la presencia de Dios? Por eso es que Pablo le está citando a Timoteo. Le dice, Timoteo, dice, es una doxología, le llaman, lo que está haciendo Pablo. Le dice, primero que nada, él es bienaventurado, le dice, y solo soberano. Y le dice que ese solo soberano es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe que esos son títulos que se le dieron a Dios en el Antiguo Testamento? Títulos que se le daban a Dios en el Antiguo Testamento y que ahora Pablo los está trayendo también. Dice, Él es el Rey de Reyes. Él es como si Pablo estuviera diciendo, Él es el Rey de los que reinan y Señor de los que se enseñorean. Él es el Rey de todos ellos, que no importa lo que ellos piensen, no importa que ellos piensen quiénes son. En aquel momento en que Timoteo estaba en esta circunstancia, los emperadores demandaban adoración, demandaban ser adorados, ser vistos como Dios. Y Timoteo era probable que iba a tener, a lo mejor pasar por una circunstancia difícil, pero en ese momento difícil tenía que tener en mente que el único que es realmente Rey de Reyes y Señor de Señores es Dios. Que no importa que él fuera a ir a la hoguera, que no importa que él fuera a ir a la muerte, que no importa donde él fuera a ir echado a los leones, que no importa donde él fuera, él no podría decir, César es el curioso. No, el Rey de Reyes es solamente uno. Jesús es el Señor de Señores, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es lo que Pablo le estaba sembrando a Timoteo en la mente. Porque si alguien se oponía a los reyes, ¿verdad? A los emperadores de aquel entonces, ¿qué les iba a costar? La vida. Y sería muy fácil para una persona pensar en su humanidad, en su mente carnal, decir, pues qué tiene, va a decir que César es el rey, que César es el curios. Y Dios sabe, Dios conoce mi corazón. No. ¿Sabe que muchas veces tenemos ese pensamiento? Pues Dios sabe, hombre, de tal manera que yo lo amo a él más que cualquier otra cosa. Y vamos en contra de lo que la palabra de Dios dice. No. Eso es estar negando a Dios. ¿Sabe que ese fue uno de los problemas que tuvieron los primeros cristianos? Que ellos decían y reconocían a un solo Señor de señores y a un solo Rey de reyes. Porque ellos les podrían haber dicho, no, pues di que César es el curio, pero que también Jesús dice, no, hay un solo curio, hay un solo Señor, es Jesús. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, recuerda que tú estás delante de aquel que es soberano, que él hace como él quiere, que no hay quien pueda impedir o competir con Dios para lo que él dice. No hay nadie que pueda competir. Si Dios dice algo, eso va a ser. En otras palabras, Timoteo, tú estás en las manos de aquel que es soberano,
que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que está en control de todas las cosas. Ten en mente, Timoteo, que tu vida no depende de ti, que tu vida no depende del emperador, que tu vida no depende de aquellos que te van a acechar. Tu vida depende de aquel que controla todo el universo, que no le pide permiso a nadie para controlar el universo entero, que con su palabra Él controla todas las cosas con su poder. Timoteo, ten en cuenta eso, que Él es el soberano, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Él es el Todopoderoso. Mire, en la palabra del Señor, dice en Isaías 43:13, dice, aún antes que hubiera día, dice el Señor, yo era. Dice, y no hay quien mi mano libre, quien de mi mano libre lo que hago yo. Hace una pregunta, dice, ¿quién lo estorbará? Por eso, ¿sabe que por eso es bien importante que nosotros entendamos y que podamos entrar a los atributos de Dios y conocer a Dios? Dice, Dios hace una pregunta, ¿quién estorbará lo que yo hago con mi mano? Timoteo, si Dios te puso ahí, el único que te puede quitar de ahí no es el diablo. No son tus enemigos. El único que te puede quitar de ahí es Dios. Porque aún el diablo, como dijo alguien en la antigüedad, es el diablo de Dios. No hay nadie que pueda detener lo que él hace. Y el Señor hace preguntas. ¿Por qué? Porque solo Él es Dios. ¿Verdad? ¿Quién es Rey de Reyes y Señor de Señores? Solo nuestro Dios. ¿Eh? Por eso es que es importante comprender la doctrina de la soberanía de Dios, hermano. ¿Sabe que comprender la doctrina de la soberanía de Dios, del poder de Dios, es algo confortante y alentador? Que en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar, saber que el soberano del universo está en control de todas esas cosas. Que si Él nos permite pasar por donde tengamos que pasar, como dice Él, ¿quién va a poder estorbar lo que Él hace con su mano? Estamos en las manos de Dios. Estamos en Timoteo. Tú le sirves a alguien majestuoso. Tú le sirves a alguien grandioso, a alguien poderoso. Aquel que dice y hace. Aquel que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquel que creó los cielos y la tierra ex nihilo, de la nada. Que con su poder Él habló y de lo que no existía, Él hizo que existiera todo lo que ahora nosotros vemos. Amén. ¿Quién tiene poder como el poder de nuestro Dios? Nadie tiene el poder que tiene nuestro Dios. Y así como Timoteo tenía que entender eso, es importante que nosotros como iglesia entendamos eso. Porque el comprender todo esto, hermano, saber lo poderoso que es nuestro Dios, y que Pablo por eso decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se puede levantar el mundo entero contra los hijos de Dios, y lo está haciendo. Pero si Dios es de nuestro lado, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, no importa lo que pasemos, no importa lo que pase. Es confortable, hermano, poder saber todo eso. Comprender todos estos pocos atributos de Dios, hermano, nos va a ayudar a confrontar cualquier circunstancia, cualquier problema o cualquier peligro. Y nos va a evitar el caer en ansiedad y en desesperación. ¿Sabe que Pablo pasó por cosas bien terribles, hermano?
pero nunca se desesperó. Nunca Pablo entró en ansiedad, hermano. Es sorprendente ver a Pablo cuando al final de su carrera le dice a Timoteo, Timoteo, he peleado yo la buena batalla. He guardado la fe, Timoteo. Timoteo, por lo demás, Pablo sabía que había servido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Timoteo, por lo demás, que me está esperando la corona de gloria que el Rey de Reyes, Señor de Señores me dará en aquel día. No es una motivación tan grande eso, hermano, para poder esforzarse para serle fiel a Dios. El saber que algún día yo me voy a presentar delante de mi Rey y que Él me va a dar la corona de la vida y que Él me va a bendecir. No esperamos eso. Porque si no esperamos en eso, hermano, ¿en qué estamos esperando? ¿En los cielos nuevos, en tierra nueva? ¿De qué me sirven los cielos nuevos y la tierra nueva, las calles de oro, como dice la gente, el mar de cristal? Yo no espero, eso es parte de, pero el cielo es cielo porque está mi Señor ahí. Porque yo voy a mirarlo a Él cara a cara y contemplar su majestad, contemplar su rostro, su grandeza y poder decirle por toda la eternidad, Señor, gracias. Gracias porque no me dejaste ir al infierno porque era un candidato a Él. Gracias. Gracias, Señor. Porque si esperamos solamente por el tiempo y por aquellas cosas, estamos equivocados. Que nuestra esperanza es Jesús. Nuestro anhelo es Jesús. Nuestro deseo es Jesús. Él es nuestro deseo. Él es nuestro anhelo. Él es nuestra esperanza. Porque Él es nuestra vida. Él es. Y cuando entendemos todo eso, lo peor que nos pueden hacer los hombres, lo peor que le podía pasar a Timoteo, era que los hombres lo mataran. Eso era lo peor que le podía pasar. De ahí para allá nada más podían hacer. Pablo le dice a Timoteo, mira, Él no solamente es soberano, Él no solamente es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Timoteo le dice, Él es el único que tiene inmortalidad. Él es el único que no muere. Él es el único, y literalmente esa palabra que usa Pablo es sin muerte. Él es sin muerte, él no muere, Anastasia. Él no muere, Él tiene vida, Él es la fuente de la vida. Los ángeles y los hombres fuimos creados para vivir para siempre. Pero aún nuestra existencia para siempre depende de aquel que es la fuente de la vida. Timoteo, Él es el único que nadie más te ofrece lo que Él te ofrece. ¿Quién puede ofrecernos lo que Él nos ofrece? Él es el único, el que es inmortal, que tiene inmortalidad. Dice que habita en luz inaccesible. Y sabe que cuando habla de habitar en luz inaccesible, Pablo está hablando de la santidad de Dios. Sabe que Dios habita en una santidad donde nunca el hombre puede penetrar, donde nunca el hombre va a poder ir si no es a través de Cristo. Y Pablo le dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y se está refiriendo al Padre. Porque luego le dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y sabemos que en el capítulo 3, versículo 16, de ahí mismo le dijo, Dios se hizo carne, refiriéndose al Señor Jesucristo. Es que aquí se está refiriendo al Padre, a Dios el Padre.
está haciendo referencia a Dios a Dios el Padre. Dice que él dice que habita en luz inaccesible. ¿Ya? Pablo toma, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, como en toda la palabra, se habla de Dios, ¿verdad? Que Dios es luz. ¿Ya? Y eso habla, ¿verdad? De su santidad, del Señor. Y dice Pablo, que ninguno de los hombres puede ver, fíjese. Debido a la santidad de Dios, Dios es inaccesible al hombre. Debido a que Él es santo, 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 Dios es inaccesible al hombre. Pero Dios se hizo accesible al hombre a través de que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y descendió a esta tierra y vino y nació en un pesebre y fue perseguido y su vida terminó en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre vive en un lugar inaccesible. El hombre no puede llegar a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros le cantamos, por eso nosotros lo alabamos, por eso nosotros le agradecemos y le decimos, Señor, gracias. Gracias porque siendo tú Rey de Reyes y Señor de Señores, no te aferraste a ser igual a Dios, sino que te despojaste de ti mismo para poder venir a salvar a viles pecadores que no tenían acceso a la luz admirable de Dios. Y nos trasladaste de las tinieblas a esa luz admirable de nuestro Señor. ¿A poco no era algo motivante? Lo que Pablo le estaba diciendo, Timoteo, este es al Dios que tú le sirves. Este es al Dios que tú le sirves, al Dios que yo le sirvo también. ¿Ah? Le dice, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Timoteo, ese Dios merece toda la honra. Ese Dios merece toda la gloria, todo el honor. Y ese debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Que cuando pensemos en Dios, ¿cómo pensamos de ese Dios? ¿Cómo es ese Dios que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón? Que desde que nos levantamos, pensamos en ese Dios. Y lo vemos como cualquier cosa o pensamos realmente que ese Dios es digno de toda gloria y de toda honra. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es el Dios que nos hemos hecho? ¿Es el Dios de nuestra imaginación o es el Dios de la Biblia? Pero el Dios de la Biblia no es el Dios de la imaginación de los hombres. El Dios de la Biblia es glorioso. El Dios de la Biblia es un Dios majestuoso. El Dios de la Biblia es un Dios grande y poderoso. Ese es el Dios que la Biblia presenta y ese es el Dios al que nosotros le servimos. Por lo tanto, ese Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración, de toda honra, de ser exaltado en todo tiempo. Ese es el Dios que la Biblia le presenta. Y ese es el Dios al que nosotros le servimos. ¿Cuáles son tus motivaciones para servirle a Dios? No te motiva a servirle a un ser tan grande, a un ser supremo, muy elevado, muy por encima de nosotros, que miró nuestra miseria y que mirando nuestra miseria se despojó de sí mismo para poder regresarnos a Él. Porque aparte de todo esto, Él tiene muchos otros atributos. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es Dios de amor, Él es la fuente, Él es la esencia del amor. Vale la pena, hermano. Vale la pena servirle. Que nuestras motivaciones, así como Timoteo,
que nuestras motivaciones sean las mismas que Él. Saber que estamos delante de Él, saber que Él nos mira y que cuando nosotros nos sintamos tristes, volvemos a ver el ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos, ¿qué le parece si le damos gloria y honra a nuestro Dios? Hermano, ¿nos podría tocar una canción? Siempre lo agarro así, ¿eh? Ya me conoce. ¿Y por qué no meditamos, hermano, un poco en ese Dios grande y maravilloso? Que no es verdad que muchas veces nos olvidamos. Yo soy el primero, hermano. Se nos olvida muchas veces lo majestuoso que Él es. Pero cuando nosotros venimos y su palabra empieza a hablar, podemos meditar y decir, wow, realmente he sido irrespetuoso delante de mi Dios. Porque Él merece lo mejor. Porque Él es un Dios que merece toda gloria y toda honra. Vamos a ponernos en pie. Mira, hermano, todos los que cuando comprendemos un poco la grandeza de nuestro Dios, los que conocemos a Dios, el escritor de Hebreos él podía decir en cualquier, y eso nosotros lo podemos tomar para cualquier circunstancia. El escritor de Hebreos decía, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros podemos decir, el Señor es mi ayudador, no importa las circunstancias. Amén. Padre, le damos gracias. Oh, porque usted es bueno y misericordioso, Señor. Gracias por su palabra, Señor, y por recordarnos una vez más que usted es un Dios incomparable, Señor, que no hay comparación, Señor. Que aquellos dioses que nos podamos hacer en la mente no se comparan en nada, Señor, a la grandeza y la majestad que usted tiene. Gracias por su palabra que una vez más nos recuerda cuán grande y bondadoso es usted, Señor. Que a pesar de su grandeza, que a pesar de su majestad, usted miró nuestra miseria y envió a su Hijo a morir en una cruz, Señor, haciéndose maldición por cada uno de nosotros. Oh, ayúdenos, Señor, cada día. Que nuestras motivaciones diarias, Señor, sean las correctas. Ayúdenos cada día, Señor, a reconocerle como lo que usted es. Ayúdenos a exaltarle, Señor. Ponga el deseo en nuestros corazones. Que haya el anhelo en nosotros de poder exaltarle, de poder bendecirle. Que al abrir nuestros ojos, Señor, podamos levantar una palabra de agradecimiento día a día por su infinito amor, por su infinita misericordia para con nosotros. Señor, si mi hermano está batallando, yo le pido por mi hermano en este día. Yo no conozco los corazones de cada uno de ellos. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos circunstancias diferentes, pruebas diferentes, tentaciones diferentes, quizás peligros diferentes, oh Dios. A cada uno de nosotros usted nos permite pasar por diferentes circunstancias. Pero usted es el mismo de ayer, hoy y siempre. Usted es el mismo para aquel que está enfermo, Señor. Usted es el mismo para el que está afligido. Usted es el mismo aquel que está pasando por circunstancias difíciles. Clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Ayúdenos, Señor, a que en todo tiempo podamos venir delante de usted. Que no importa la circunstancia que atravesemos, que sea usted nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra roca eterna donde estaremos firmes por toda la eternidad.
Gloria a Dios. ¿Cómo dice nuestro versículo, hermano? Porque el amor de Dios, de Cristo, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15.